Vamos a analizar hoy ajedrez de élite, ajedrez histórico, ajedrez entre dos mitos del tablero como fueron en su día, en su momento, nada más y nada menos que, en este caso, Tigran Petrosian. Solo decir el nombre ya uno tiembla. Contra, en este caso jugaba con Boris Spassky, año 1966, por el campeonato mundial. Dos mitos del ajedrez, dos jugadores que han contribuido enormemente a desarrollar nuestro juego, a hacernos entender pues el por qué hoy se juegan de cierta manera ciertas aperturas gracias a sus estudios y consejos que nos daban en su día. Así es que tenemos con blancas nada más y nada menos que a Petrosian y con negras al también ex campeón mundial Boris Spassky, que más tarde, como ya sabéis, perdió su título mundial ante el genio americano Bobby Fischer. Bueno, esta partida, como veis, empezó con una partida cerrada, India de rey, fianchetto de las blancas de Petrosian, caballo C6, un orden, digamos, un tanto extraño, pero que bueno, al final lleva una posición bastante normal, conocida de la defensa india de rey. Esta posición es conocida, muy conocida por la teoría actual. A 6, ahora quizás ahora se juegan otros órdenes, pero bueno, estas partidas nos enseñan el por qué en la actualidad se juega la apertura de una forma, con unos órdenes diferentes, pero estos jugadores en su día, como yo siempre digo, son los que descubrieron la teoría actual. O sea, gracias a ellos, hoy digamos que tenemos la teoría servida en bandeja gracias a sus estudios. Bueno, deciros que está a 6, este tipo de jugadas son para intentar el contrajuego por el flanco de dama. A simple vista parece una jugada, si uno no está muy familiarizado, un poco de principiante, pero bueno, estamos hablando de un campeón mundial, así es que este es el sentido. A6, torre B8, B5 como un posible plan. D5 por Petrosian, caballo A5, y luego las negras aquí deben de jugar C5 para que su caballo no quede expuesto. De momento están atacando el peón de C4, así es que no hay ningún problema. Petrosian, caballo de 2, C5. Esta posición es muy conocida por la teoría de la India de rey, cuando las blancas fianchetan su alfil blanco en la gran diagonal. Las negras siempre lo hacen porque precisamente esa es la característica principal de la India de rey. El fiancheto de su alfil negro por G7. Dama C2 en jugada normal de desarrollo, y bueno, las blancas tienen muchísimos planes del estilo de E4 o simplemente jugar B3, alfil B2, traer las torres, la torre que le falta al centro, a D1 o a E1, y avanzar en el centro. Ese sería el plan simple, digamos, de las blancas. Así es que las negras deben de hacer algo para no verse, digamos, arrolladas por las blancas. E5, esta es una jugada perdón, digamos, de carácter, bueno, muy, vamos a decir, radical, ¿no? Quizás en la actualidad se juega de una forma diferente, jugando torre B8 para preparar B5, y las blancas juegan B3, como os he dicho, alfil B2, desarrollan, traen torre al centro y avanzan sus peones. Así es que en esta ocasión Spassky cierra el centro. De alguna manera también cierra el centro porque sus intenciones también son claras, que es retirar el caballo de F6
retirarlo a alguna casilla en función de cómo jugara Petrosian para luego avanzar con F5, o sea que tiene intenciones agresivas. B3, bueno, luego ya en la actualidad vamos a decir, se descubrió que es mejor el plan A3 y B4 para jugar contra el caballo de A5. Pero como os digo, en su momento, pues bueno, estos jugadores digamos que nos estaban descubriendo la teoría para todos nosotros. Así es que aquí Petrosian jugó una jugada lógica, como es B3 en esta partida. Ya os digo que en la actualidad se considera un poquito mejor A3 para B4. Entonces la explicación, por eso os digo que estos jugadores nos descubrieron la teoría, la explicación de por qué se considera mejor torre B8 y B5 es ni más ni menos que contra E5 es mucho más fuerte A3 para jugar B4. Así es que estas partidas de los campeones mundiales después nos sirvieron a todos nosotros para que, como os he dicho antes, fácilmente nos entregaran en bandeja la teoría actual. Así es que bueno, seguimos. Petrosian desarrolla tranquilamente sus piezas, el caballo se retira para F5. Aquí por ejemplo si las blancas hacen H3, el caballo no tiene ningún problema en retirarse a H6 para luego jugar F5. E4 jugó Petrosian y aquí tenía la jugada también lógica, alfil B2 y traer su torre a E1 y luego avanzar en el centro. Es otro plan a considerar. Jugó E4, F5. Así es que ya la partida, ya como veis, se torna, digamos, agresiva y dinámica. Las negras quieren atacar por el flanco de rey y las blancas deberían de jugar contra el caballo que ha quedado en A5 retirado del juego. Peón por peón jugó Petrosian perdón, y G por F5. Porque aquí se come de peón, simplemente porque si las negras comen de pieza, de alfil, las blancas instalan un caballo N4 consiguiendo una interesante ventaja posicional. Así es que estos jugadores, evidentemente, esto ya lo saben por su categoría y comen de peón para tener opciones de avanzarlos en el momento adecuado. Aquí jugó Petrosian caballo de 1, jugada al estilo Petrosian, que luego se ha patentado las jugadas que hacía, y nuevamente lo más lógico parecía alfil B2 y traer la torre. Vamos a seguir como jugó Petrosian y aquí B5, contrajuego típico. Así es que veis como las negras, como Spassky, el ex campeón mundial, se activa tanto por el flanco de dama como por el flanco de rey, también tiene sus intenciones en el momento adecuado, ya sea con E4 o con F4. F3, esta jugada parece ser que no era la más correcta, parece, y de nuevo todo indicaba que quizás era más tranquila o más correcta, alfil B2, para luego seguir sí con F3, sacar el caballo de D1 y nuevamente traer la torre. Pero bueno, aquí el genio Petrosian consideró la jugada F3 expulsando el caballo y Spassky no duda en entrar en las grandes complicaciones tras una jugada típica en la estructura de India de rey, avanzar los peones incluso aunque sea entregando algún peón para abrir su alfil de casillas negras. Esta jugada a lo largo de la historia no se han puesto de acuerdo los grandes jugadores, incluso campeones mundiales. Por ejemplo, aquí Kasparov recomienda que hay que retirar el caballo y después pensar qué
qué peón avanzar. Hay muchas opiniones sobre partidas tan, pues bueno, tan históricas que forman parte del ajedrez mundial. En este caso, E4 por Spassky, amenazando, abriendo ya todas las diagonales y casillas para las piezas, casillas en E5, entradas de alfil también en D4, además de estar amenazando la torre. Así es que alfil B2, jugada lógica, peón por peón, alfil por peón, y cambiaron el alfil. Aquí estamos también en una posición que se ha discutido a lo largo de también la historia. Unos jugadores consideran que era mejor caballo A5 sin cambiar, pero por ejemplo nuevamente el ex campeón mundial Garry Kasparov no comparte esa opinión ni piensa que en realidad tampoco cambia mucho la posición cambiando alfiles o sin cambiar. Sí, que también hay que recordar que esta partida también era una partida que se jugaba en un campeonato, se estaba jugando el campeonato mundial, que siempre hay gran tensión. Bueno, cambiaron alfiles y digamos que instalan su caballo en E5, caballo aparentemente muy fuerte e intocable. Estamos igualmente en una estructura típica de la India de rey, donde las negras se han avanzado, han instalado una pieza en las casillas negras. El único problema que tienen es el caballo de A5. Si las negras tuvieran este caballo de A5 en una posición más lógica, bueno, desde luego si estuviera por el flanco del rey en G6 o G5 o F6, una posición por el flanco de rey, tendrían una gran posición. Pero, como sabéis, a veces solo una pieza empeora el carácter general de la posición. Alfil E2, lógica, se retira y tiene que controlar las casillas D3 y esta diagonal. Así es que el alfil sería un error en este caso. Esto sí que es importante para recordarlo para vuestras partidas. En este caso, retirarse a G2 ya no es tan bueno, porque el alfil queda, digamos, chocado contra su peón de D5 y deja algunas casillas débiles. Así es que por eso Petrosian juega acertadamente el alfil a E2, aparte de que defiende, entre otras cosas, C4. Pero aunque no fuese el caso, la idea es que el alfil desde aquí defiende las dos diagonales. F4 jugó muy activo Spassky en esta partida, y aquí, bueno, hay que jugar con cuidado, ¿no? Lógicamente juega esta jugada, ¿por qué? Porque si las blancas, perdón, llevan un caballo a F4, vamos a decir vía caballo F2, H3 y F4, las negras quedarían en una posición estratégicamente perdida, porque estarían todas las piezas bien ubicadas y seguirían con su caballo malo de A5. Así es que lógicamente jugadores de esta categoría no se dejan caer en posiciones estratégicas casi perdidas, ¿no? Prefieren jugar activamente F4, y aquí jugó Petrosian G por F4. Parece ser que digamos que después de la partida o a lo largo de los años él reconocía que era mejor jugar torre por F4, pero parece ser que le impulsó el carácter de Spassky, le impulsó a jugar G por F4. ¿Y cuál es la explicación? Porque aquí parece que la jugada que hizo Spassky, alfil H3, parece muy fuerte. Evidentemente aquí las blancas no pueden comer, porque si comen aquí la dama vendría a G5 con efectos decisivos. Así es que parece que comentó que comía de peón porque, conociendo a Spassky, estaba seguro de que iba a sacar su alfil H3 y tenía preparada una sorpresa. ¿Cuál era la sorpresa? Nada más y nada menos que ceder gentilmente, digamos, su torre de F1 a cambio de desarrollo y de lanzar
todas sus piezas, las que le quedan, contra el rey de las negras. Si hacemos una explicación, parece muy obvio cuál es la idea. Si Spassky come la torre, que de hecho es lo que hizo, Petrosian recupera y tiene calidad de menos, pero también si consideramos nuevamente que el caballo de A5 sigue fuera de juego, quizás se entienda más este tipo de entregas que hacían estos genios del tablero. Seguramente si estudiamos partidas actuales, pues bueno, todos nos sorprendemos de las partidas que juegan hoy en día algunos grandes maestros, pero estos genios del ajedrez jugaban un ajedrez extremadamente profundo y excelente, o sea, en realidad excelente. Así es que, y recordamos que están jugando un campeonato mundial. Así es que Petrosian, este caballo de 3, también recordarlo. Además, en algunas partidas que os he comentado, recuerdo que he hablado sobre la fuerza del caballo en E3, porque tiene unas rutas muy fuertes, y en este caso contra el rey de las negras. Muy interesante esta entrega de calidad a cambio de desarrollo de piezas y jugar todas las piezas contra el rey de las negras. Alfil por torre, jugó Spassky, torre por alfil y el caballo se retira a G6. Había otra opción que era caballo de 7. Y aquí, bueno, ahí había varias jugadas, entre ellas caballo E4 y parece ser que la más recomendada, alfil G4, para seguir con alfil E6, y parece ser que las blancas tenían gran compensación se han analizado varias jugadas del estilo de dama F6 enfrentando a las damas, jaque por ejemplo, el rey mueve y las blancas retirando la dama. Parece ser que tendrían gran compensación, ya que sus piezas vendrían caballo F3 y caballo G5 con gran ataque siempre. Tenedlo en cuenta en alguna partida que se os pueda presentar, es porque el caballo de A5 no participa. Evidentemente con este caballo en el flanco de rey la entrega de calidad hubiera sido más difícil de hacer. Era una posibilidad, pero Spassky jugó caballo G6, a lo que siguió alfil G4. El alfil entra, entonces claro, en estas entregas hay que considerar qué es más fuerte, si el alfil blanco que va a entrar por E6 o, por ejemplo, la torre de A8. Las blancas han entregado su torre a cambio del alfil blanco de las negras, entonces hay que considerar qué es más fuerte, si el alfil que va a entrar tranquilamente por E6 y además hay un peón extra, o la torre que quedó en A8. Aquí Spassky se decide a comer y digamos que da paso a lo que se puede considerar esta partida, porque ha quedado también en la historia del ajedrez. Tenía otras jugadas, pero bueno, el plan de las blancas sigue siendo el mismo, O sea, han hecho una entrega posicional de calidad, el alfil va a entrar en E6 y disponen de jugadas del estilo después de caballo E4, caballo F5, como veis van a entrar las tres piezas por las casillas blancas, alfil es jaque, caballo E4, caballo F5, así es que esta entrega fue muy instructiva por parte del ex campeón mundial Tigran Petrosian. Caballo por F4 nos brinda la posibilidad de asistir a un segundo sacrificio de calidad. Si recordáis, también hace poco os comenté una partida actual de Fabiano Caruana que también entregó dos calidades ante Karjakin, pero como veis la esencia del juego viene de hace muchos años. Así es que estos jugadores ya todo lo que parece hoy normal ya en su día lo hacían, pero si cabe con más mérito. Aquí las blancas han entregado dos calidades, o sea, las negras tienen dos torres
pero las blancas ocupan las casillas vitales importantes, alfil E6, torre F7 única, evidentemente. Si rey F8, las blancas entran en H8 con efectos decisivos, así es que esa jugada es única. Y caballo 4, jugada fortísima, que evita que la dama venga, por ejemplo, a G5, y está amenazando, entre otras cosas, de menor importancia, como se suele decir, pues por ejemplo caballo F5 para venir a H6, e incluso caballo F6 podría ser otra amenaza. Aquí jugó Spassky, trajo su dama para complicar, para intentar entrar por E1 y tocar el caballo de E4, y Petrosian jugó caballo por D6. Esto prácticamente parece que decide la partida. Como veis, han entregado dos calidades, pero tienen todas las piezas contra el rey. Y es curioso que eso ya lo ideó en la jugada 20, cuando jugó peón por F4. Cuando jugó peón por F4, las negras alfil H3, esta posición ya la tenía en su mente. Jugó jaque Spassky. Deciros que, por ejemplo, dama E1, rey G2, dama por caballo, por ejemplo, jaque, rey mueve, aquí jaque, rey mueve, otro jaque, por ejemplo, rey por alfil y dama G7, abandonan, porque después caballo por dama y la partida se termina. Una variante fácil. Así es que Spassky, en vez del jaque N1, dio dama G5, que no cambia nada el resultado de la partida. Torre A7 para defender su torre, aunque ya es un poco tarde. Si dama por E5, perdón, dama por E3 es la misma variante de antes. Así es que digamos que defiende su torre de F7, pero es un poco tarde, porque aquí con esta sencilla combinación Petrosian no se complica en absoluto, aunque seguramente tiene otras jugadas ganadoras. Quizás caballo F5, o si se analiza un poco, pero con esto simplemente gana la partida de forma matemática. Alfil por, y aquí se permite jugar en un campeonato mundial. Si queréis parar el vídeo y pensar un poco, pues se permite la elegante jugada que termina la partida: dama H8 jaque. Así es que aquí terminó esta excelente partida, dama H8. Es evidente que rey por dama, caballo por torre jaque y caballo por dama, con lo cual la partida ya no tiene ningún interés entre jugadores de este nivel. Aquí jugadores de este nivel lógicamente abandonan la partida. Así es que bueno, espero que os haya resultado interesante, como veis aquí, una partida pues considero que fabulosa, sobre todo veis a partir de aquí las negras quieren su contrajuego, que está muy bien. Y aquí digamos que Petrosian pensaría, bueno, tú me atacas, pero yo voy a jugarte de esta manera. Así es que una entrega muy buena para conseguir casillas importantes. Luego, más allá de análisis y de otras jugadas, que en vez de caballo aquí podía haber hecho caballo aquí, pero lo que me interesa cuando analizo estas partidas es que os quedéis con el concepto estratégico general, no con que a lo mejor si hubiera hecho esta o hubiera dejado de hacer otra, sino el concepto estratégico general es que Petrosian considera que con un caballo fuera de juego, con una torre mirando desde lejos la partida, él puede entregar una calidad a cambio de peón y tener casillas para el resto de todas sus
piezas, ¿no? Así es que espero que os haya gustado y estéis disfrutando de esta nueva serie de partidas clásicas, ¿no? Un saludo a todos, Fermín González para clasesdeajedrez.net.